Entonces, capítulo 13, vamos a leer del versículo 7 al 10. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 7 al versículo 10. Dice Dios en su santa palabra: Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén, hermano. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, por la nueva oportunidad que tenemos de oír la voz edificante y constructiva, Señor, pero también exhortativa del Espíritu Santo, que en esta mañana nos animas a leer la palabra, meditar en ella, reteniéndola, Señor, porque es para bien, Señor. Es para la fuerza de nuestras almas, para que seamos más visionarios, Señor, mirando hacia ti, Padre, que todo cuanto tu Hijo prometió es fiel y verdadero, y que pronto se va a realizar lo que Él prometió a su iglesia. Mientras tanto, las señales nos están indicando que el tiempo malo indican, Señor, de acuerdo a la palabra del Espíritu Santo, que pronto el arrebatamiento se hará efectivo y que este mundo caerá en una oscuridad donde no habrá más esperanza para todos aquellos que despreciaron la invitación de honor y de amor que tú hoy les haces a través de tu Hijo. Señor, que se cumpla lo que tú dices en tu palabra y en Isaías 55, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieres. Que en esta mañana tu palabra nos edifique y nos abra la mente y el corazón para tenerla siempre a la diestra tuya, donde está sentado tu Hijo, esperando que hagamos todo conforme al dechado, a la fórmula de las Escrituras. Te pedimos esa luz y esa gracia en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos cuatro versículos que no los vimos nada la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Y esto había quedado aquí el 7 y dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y venceros. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente, ¿verdad? Claro, esto fue la bestia que ya se unió ya el 666 con todo el poder de las tinieblas que van a prevalecer, de acuerdo a las profecías, van a prevalecer y van a gobernar al mundo incrédulo que rechazó la invitación del Señor Jesucristo. Digámoslo así simplemente, que durante 2000 años Él estuvo diciéndole a la humanidad: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice que más adelante vamos a leer una pequeña versículo que dice: para todo Dios prefijó un día, pero llegará el momento, cuando lo vemos ahí en Mateo 25, ¿verdad? Y se cerró la puerta. Hay muchas cosas en los hermanos para que siempre en el Apocalipsis tienen que llenarse de todo lo que Dios habló en el Antiguo y en el Nuevo, y lo que nos está señalando, porque es como un esqueleto, ¿verdad? Un esqueleto que lo vemos todo en las láminas médicas, ¿no? Un esqueleto sin órganos, sin nervios, sin nada, ¿verdad? Un esqueleto vacío, únicamente para que podamos descifrar lo que Dios hizo al principio, así, un esqueleto, y después lo fue llenando ¿de qué? De carne, cada quien músculo en su lugar, cada nervio en su lugar, cada vena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así mismo le sucede al recién convertido y al hermano que no es afecto al estudio de las Escrituras.
que siempre entiende que la escritura para él es como un esqueleto. Y usan siempre esta palabra, no entendí nada. Ni papa, esa es la palabra, ¿verdad? Y si es católico, apostólico, romano, fanático de los curas y de las monjas, ¿qué dice? Me quedé como en misa. Como en misa, menos, porque la misa se daba en el idioma, si no pronunciamos bien el idioma español, menos el latín. Bueno, yo les digo esto porque siempre hay que ser sincero entre nosotros. No estamos todos los que estamos aquí, no estamos entendiendo el Apocalipsis. Ahora, claro, si lo hayan entendido, bueno, el Señor los bendice, el Señor los premia, pero es un proceso que siempre, hermano, tienen que repasar y repasar y repasar. Los profetas tenían una técnica, Dios los llamaba, ¿no? Y mira, fulano, ven acá, y entonces prepárate para esto. Se entiende que el profeta tenía que prepararse. Y en la escritura lo encontramos, sé limpio y prepárate, y no hagas aquello, no hagas el otro, y no hagas esto que te acostumbra a ti, sino prepárate para que, y ven al encuentro a cierto lugar, conmigo, entre muchas formas, como dice ya la carta a los hebreos, ¿no? Que Dios le habló a su pueblo antiguamente en muchas, ¿qué? En muchas formas, en sueños, en visiones, en palabras habladas y en escrito, ¿verdad? Entonces Dios formó muchas fórmulas. Y como yo lo digo siempre, en el libro de Job dice que Dios siempre habla en dos formas, o en la forma escrita, en las escrituras, en la forma. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, los hermanos de esta congregación, para que no se amilanen, no se entristezcan, no pierdan el ánimo, y sobre todo en los tiempos de leer las profecías. Cuando leemos lo que está sucediendo en el mundo, nosotros somos la tecla, somos la lámpara, somos explícame, ¿ves? Nosotros somos explícame, ¿ah? Para el mundo entero que no conoce a Dios. ¿Qué es explícame? Bueno, como lo dice Pedro, estén preparados siempre conforme a la palabra para responder con ciencia a todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. Y el cristiano no debe descuidarse siempre. No. Ese Apocalipsis, ese capítulo, yo no entiendo una papa. Y hasta ahora el hermano, no, yo no lo entiendo menos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estudiar siempre. El Apocalipsis, en estos tiempos tan bellos y hermosos, que ya vemos que el Señor nos va a arrebatar pronto. Hay personas que piden, mira, la palabra de Dios nos previene, que hay personas que dicen que piden días para vivir más, pero están llenando las condiciones, estamos llenando las condiciones. Un parapléjico, ¿por qué va a pedir más días? No puede ni caminar. Una persona en una silla de ruedas que hay que hacerle todo, ¿cómo va a pedir más vida? ¿Verdad? Más bien misericordia. Ahora, en todas las escrituras hay esa palabra como un estribillo, Dios haciendo énfasis. Yo soy el Dios de misericordia, pídeme misericordia. En la palabra que Dios usa mucho en los salmos y los proverbios, el Dios de conmiseraciones, significa el Dios de la misericordia, ¿verdad? Que siempre está dispuesto, como no, lo que tú quieras. Y fíjate, tenemos el ejemplo de Ezequías. Había reinado bien, pero tenía a un cáncer en el hígado, ¿no? Y entonces Dios, usando misericordia con él, vino y a través del profeta, mira, prepara tu reino y todo porque ya vas a morir. ¿Qué hizo el rey Ezequiel? Y se volteó allá, ¿no? Y bueno, y como Dios es misericordioso, oyó la voz del rey Ezequías, y el profeta, bueno, estaba ahí esperando. Entonces, bueno, dile, está bien, ok, está bien, yo le voy a agregar 15 días más. Agarra una cataplasma, 15 años. Agarra una cataplasma de higos verdes y colócalas ahí en el hígado, en ese lado, para que el cáncer sea. Pero no fue la cataplasma del higo verde, sino que fue Dios que accionó
y Dios mató las células, esas malas que lo estaban carcomiendo por dentro. Dios las paralizó, las neutralizó, ¿verdad? Las cauterizó y las eliminó de su cuerpo a través de la circulación de la sangre. Claro, el hígado, la cataplasma de hígado le ayudó a la inflamación que bajara en todas esas cosas. Pero lo que vemos ahí fue la mano de Dios, ¿verdad? La mano de Dios. Es lo que significa en la vida cristiana, gracia sobre gracia. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, todo esto que le estoy argumentando como introducción, hermano, es vital para esta congregación, ¿me entiendes? Nosotros ahorita leyendo las profecías y la oración nos ponen mosca y nos ponen como soldados alerta, mirando porque ya se acerca el arrebatamiento, ¿entiendes? Y yo les digo esto porque aquí hay esposos que tienen esposas que no han creído y esposas que tienen esposos, que no se han entregado al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hay que luchar, hay que luchar, no hay que descuidarse. No hay que descuidar, hay que luchar, pedir y pedir y pedir. Lo único que tenemos es que, como dice el Señor, si no me pides nada, y el Señor se lo dijo a los engreídos apóstoles, hasta ahora nada han pedido. Pedid todo lo que quisiera y se os dará, y se os dará. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Bien, porque estamos leyendo las profecías, como vemos cuando el diablo y su ejército de ángeles, que son millones arriba y en los infiernos, se van a desatar en este mundo. Y como este mundo, porque le llegó la hora de Dios aplicarle el juicio a este mundo incrédulo, ¿entiendes? Los dos polos que van a quedar, ¿entiendes? La derecha y la izquierda, como dice el Salmo 21, ¿entiendes? Los que son de la bestia, los que están con la bestia, pero también habrán rebeldes que no se dejarán poner, es lo que vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver algo aquí importante, y aquí lo está haciendo Dios énfasis en este capítulo, ¿entiendes? Y entonces vamos a ver que de eso Dios, como le dijo a Abraham, porque Dios es omnisciente y Dios sabía todo lo que iba a suceder desde allá que creó ese mundo hasta el final del periodo de la gracia y al final del periodo de la tribulación, para establecer un reino de 1000 años, y después viene un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿entiendes? Entonces, claro, Dios es muy ordenadito. Ahora Dios dice que no nos descuidemos, porque este cuerpo, dice allá en Gálatas que hay una lucha de este cuerpo, como decía Pablo, miserable hombre de mí. Nosotros, hermanos, en este cuerpo, somos unos miserables, ¿entiendes? Y sin embargo, Dios por misericordia, dice ya en Corintios, presentad pues vuestro cuerpo como Romanos. Porque nosotros somos templo de Espíritu Santo, y es una de las formas que nosotros los humanos podemos hacer algo bueno. Como Dios dice, ustedes son malos ¿desde qué? Desde nacimiento. Ahora nosotros, esta pequeña manada, debe luchar contra las negativas del diablo. Eso es falso, eso es mentira, eso no es así. Fuera de aquí, fuera. Chu, bien lejos. Bien, porque Él nos sopla. Y Él no quiere que nunca hagamos la santa y bendita voluntad. Él no quiere que estudiemos este libro, ¿entiendes? Claro, porque Él no quiere que le vamos aquí el rabo y los cachos en este libro del Apocalipsis. Aquí se le ve todo, y lo débil que es. Porque cuando vimos que más adelante viene un ángel y lo agarra con una cadena, ven acá, y lo enlaza y lo manda al lago, al abismo por 1000 años. Entonces, hermanos, seamos perseverantes en el estudio, seamos efectivos en la oración, ¿entiendes? Y si Dios no nos concede en el momento algo, es porque Él sabe que eso que le estamos pidiendo no nos va a hacer bien, como el caso de Ezequiel. Los 15 años no le hicieron bien, fue un castigo para Israel y un saqueo para el palacio, y llevaron preso a los siervos y le quitaron todo cuanto él había acumulado en 20 años. El tesoro se lo llevaron todo, y a los siervos y a los escribas se los llevaron todo, ¿entiendes? ¿Por qué?
porque él no oyó la voz de Dios. Prepara las cosas porque te llegó la hora. No, yo quiero 15 años más, le dio 15 años más. Mira. También tenemos el ejemplo de Pablo que le dijo, bástate mi gracia. Bueno, pero estamos poniendo el ejemplo como Dios lo trae, ¿verdad? En armonía para que entendamos cómo procede Dios. Y la gracia, cuando Dios nos da, pero entonces ¿qué pasa? El día que tú no aprecies, que estás disfrutando gracia sobre gracia, el diablo te descarrila, ¿entiendes? Entonces uno tiene que saber que Dios da gracia, sobre todo la protección, porque la mayor gracia que uno puede adquirir de Dios es la protección divina que nos da diariamente. Estamos rodeados de malos espíritus, potestades, virtudes y señores en el aire, ¿entiendes? Bien, en el aire. Y una de las cosas que vemos en nuestras vidas son las enfermedades. ¿Quién es el que activa las enfermedades? Porque Él es inventor de males. ¿Cómo sabemos que Él es el que activa las enfermedades? ¿Cómo lo sabemos? Cíteme una escritura enseguida. Bueno, agarró que un virus. ¿Sabe que las mayores enfermedades que nos afectan a nosotros en toda la historia humana son las bacterias y los virus? Y esa es una pelea que tenemos nosotros en el cuerpo constantemente, bacterias y virus, ¿verdad? Y se comen unos con el otro. Y nunca somos libres de ello, ¿entiendes? Por eso que en el libro de Levítico Dios mandaba una sanidad única, extraordinaria a los sacerdotes que ejercían dentro del tabernáculo, y los escribas, que eran los que iban a sustituir a ellos cuando fueran, también tenían que ser. Y Dios reclamaba por ley: manteneos los que lleváis los vasos del Señor, manténganse ¿qué? Limpios. Esa era una clamora de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto una cantidad de requisitos que el sacerdote no podía tocar aquello ni el otro para no ¿qué? No contaminarse, ¿verdad? Y por eso era que Dios decía en las Escrituras: yo soy Jehová, fuego consumidor. ¿Y cómo lo sabemos? De noche el campamento era abrigado con un calor visible, pero que purificaba, oxigenaba de noche el ambiente. Y aquel fuego de Dios, además que alumbraba para que ellos no vieran el peligro y caminaran bien, también les purificaba, ¿verdad? Les cauterizaba el mal, les quitaba lo que estaba de noche contaminado, porque miles y miles de bestias que ellos manejaban, camellos, ovejas, ganado, de todo tipo, más la ropa, más el ambiente. Esa era una época de contaminación. Entonces Dios y yo soy fuego que los purifico. Y en el día la nube que los cubría del calor del sol y del viento mortífero. ¿Me entiendes? O sea que la misericordia de Dios estaba en ese pueblo. Para que hoy entendamos que esa labor la hace en nosotros, en la congregación, el Padre, el Hijo. Bueno. Y la escritura que tenemos aquí. ¿Entiendes? Bien. Entonces todas estas cosas, hermanos, como nosotros vemos, siempre debemos de cuidarnos. Y ahorita, mira, en estos momentos se lo repito otra vez, ¿no entiendes? Hay muchos virus que se fue el COVID, no se fue, está vigente. Lo que pasa es que él ha dado a luz a otras enfermedades, porque el Señor Jesucristo no miente. Él no habló únicamente. Pestes por toda la tierra. Pestes, ¿verdad? Bien. Y están resucitando. Ahora, todo esto que le estoy diciendo es que cuando uno lee esto, oye, por lo menos este versículo 7, y le fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya le di un poquito el domingo pasado cuáles son esos santos a quien el diablo le hizo la guerra aquí para vencerlos. Aquí dice, y le fue dado a hacer guerra contra los santos, ¿verdad? Y vencerlo. También le fue dado, ¿qué? Potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente.
Ya la bestia está en su señorío. Y él ahora, fíjense, los santos aquí no se equivoquen, porque la iglesia no estará cuando la bestia agarre el señorío, el poder que ya Dios le concedió a Satanás y a sus ángeles y al incrédulo, incluyendo ¿quién? ¿Incluyendo quién? El pueblo de Israel, que en ese momento Dios lo va a recoger del mundo entero, pero ellos están anclados en ¿qué? Yo les dije la semana pasada que actualmente Israel, de los 422,000 kilómetros que tienen actualmente, porque Israel no ha llegado a toda la extensión, desde el monte Líbano hasta acá, hasta el río, ¿cómo se llama? El del Nilo, hasta allí, no lo tienen toda la tierra. De esa tierra la mayoría están pueblos y alrededor, que son los enemigos de la nación de Israel. Y esos 422,000 kilómetros cuadrados donde habita actualmente la capital de Tel Aviv y la capital de Jerusalén, que tiene dos capitales, la capital religiosa en Jerusalén y la capital política en Tel Aviv, en la orilla del mar, allá en Jaffa, se dice la Bella y la Hermosa. Entonces, ¿qué pasa? Que allí, entonces, 10 millones de judíos, pero mixtos, no judíos puros, mixtos. Y como mucha gente se han nacionalizado israelitas, entonces, bueno, ok, llega a engrosar la estadística de israelitas, 10 millones. Ahora, los que están dispersos por el mundo entero, no sabemos. Ahora, cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, a los que pertenecen a la iglesia israelita, va a 10 más. De esos 10 millones, Dios sabe cuántos tienen allí salvos. Dios se los va a llevar. Y los que están dispersos por el mundo entero, Dios se los va a llevar. Pero quedará siempre una nación que incrédula, ¿verdad? Que desecha la palabra de Dios, porque su corazón está engrosado y se les ha materializado y se les ha endurecido. Y como están esperando a un Mesías falso que no va a venir, como dijo el Señor Jesucristo, yo he venido en mi nombre del Padre y no me recibí, más otro que vendrá en su propio nombre, a ese sí recibiréis, ¿verdad? A ese le recibirán de todo y le harán de todo, ¿verdad? Que ese es lo que vamos a leer más adelante. Hoy no, será la próxima, si da tiempo, ¿no? ¿Entiendes? El capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Es el hombre de pecado. ¿Bien? Entonces, claro, veremos entonces eso. Pero ¿qué pasa? Que esto que está haciendo la bestia, entonces se encontró que la iglesia no está, los santos no están. Pero de acuerdo al contexto de Daniel y de las cartas tesalonicenses y otras cartas pastorales, indican que estos santos, a quien él le va a hacer la guerra, es a la nación Israel. ¿Por qué la nación de Israel? Hay dos puntos que hablamos domingo pasado. ¿Por qué? Porque de ellos habrán dos predicadores que se llaman predicarán el evangelio de ¿qué? De la gracia, el evangelio del reino, evangelio del reino. Y ellos entonces, ¿cómo es eso? Para convencer a los judíos locales y dispersos en el mundo entero, llegó la hora de predicar el evangelio del reino, ¿entiendes? Para ellos, a quienes primariamente Dios se los ofreció, pero ellos no quisieron. Ahora Dios le está dando una segunda oportunidad a ellos. Entonces, en la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, Dios toma entonces estos predicadores que le hablarán de Jerusalén, porque ellos no se movilizarán para el mundo entero, sino de Jerusalén, y allá los matan, que se llama Moisés y Elías, con los credenciales que vemos que ellos demostrarán allí, y predicarán entonces el Antiguo Testamento, y predicarán el conocimiento del Nuevo Testamento, con la ayuda de ¿quién? Ezequiel 37, el Espíritu Santo vendrá a asesorar a Elías, a Moisés y a todos aquellos cuantos oigan el mensaje del Evangelio del Reino.
del reino, porque es la promesa de Dios cumpliéndoles a ellos lo que Dios le prometió a Abraham, un remanente. Y yo bendeciré los que te bendigan, pero los que te maldigan. ¿Y cuál es la nación que actualmente no ha maldecido a ese pueblo? Y en estos momentos no lo están, ¿qué? Según acabo de oír a un comentarista internacional especializado en el Medio Oriente, 260 misiles con cabezas nucleares tiene Siria, tienen todos los amigos de Rusia, pero residenciados en Irán, ¿verdad? En Irán, puntando hacia Jerusalén, ¿verdad? Cuando llegue el momento, ellos van a accionar esos cohetes. Pero también hemos leído bastante y sabemos, Israel tiene un bloqueo, un escudo misilístico, vamos a llamarlo así, que va a cubrir e impedir que eso no llegue. Y segundo, Dios no lo va a permitir, porque Dios tiene que preservar su nación para llevar a la gente a la gran tribulación, al Armagedón. Entonces ellos dirán que ellos tienen como destruir, ¿verdad? Y destruir, pero no podrán, porque quien resguarda y protege a pesar de tantos pecados y desobediencia es el Creador. Allí puso Dios por primera vez su pie y creó el Edén, y creó al hombre y expandió allí la raza humana, y allí volverá Dios a regresar para purificar ese lugar cuando Él venga con nosotros a establecer lo que se llama su reino. Claro, se sabe que el hombre ciego que no tiene a Dios, ¿a quién tiene? El espíritu malo. Allá en Juan 8, Él dice, Él ha sido homicida desde el principio, y siempre el deseo de Él, como homicida, de destruir sobre todo los que se dice Dios y los que confesamos a Dios. Él desea que destruirlo, pero no lo permitirá, porque Dios le dio un momentico, como le dijo a Job, mira, ahí tiene, quítale lo que tiene, pero respeta la vida. Dios les dice siempre a los demonios, mira, respeta la vida de mis hijos, ten cuidado, ellos no pueden hacer nada sin permiso de Dios, porque hay leyes, como yo lo repito, hay leyes en el cielo y hay leyes en la tierra, y aunque el hombre las viole actualmente, pero los ángeles velan, ellos velan, tienen esa atención de que las leyes de Dios se cumplan, y es por ello que ningún demonio puede sabotear nuestros hogares ni nuestra asamblea, siempre y cuando nosotros estemos agarrados a la falda de el Señor Jesucristo. ¿Por qué ese odio? La raza de Ismael, los descendientes de Esaú y los descendientes del sacerdote Otón, egipcio, se mezclaron ellos, esos tres principales, para marchitar la bendición que Dios en el primer lugar le había dado a Agar, la mamá de Ismael. Bien, y cuando ese niño creció, la bendición que Dios le dio fue para bien, pero él agarró ¿para qué? Para amar, y los ismaelitas se ligaron con otro malandro más, que era Esaú, a cual dice que odió para siempre a su hermano Jacob, y dice allí en la escritura, y odió Esaú a Jacob para siempre, con deseo de matarlo. Viene entonces José. José se casó con José, el penúltimo hijo de Jacob, ¿no? Se casó con un sacerdote en Egipto. De esa raza vino entonces una mezcla, y se mezclaron con los descendientes de Ismael y de Esaú y Otón. Son tres hasta ahora que perseveran, odian hasta la muerte a la raza semita, la odian. Así como los hermanos, los 11 hermanos, los 10 hermanos odiaron a José para matarlo, asimismo ese trío de maldad
prevalece alrededor de toda la tierra prometida y de todo aquello que se llaman semitas. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ellos el privilegio y la bendición de ostentar y manejar los implementos sagrados, es decir, el sacramento, pues todo cuanto Dios le dio, la Palestina, es decir, la tierra bendita, Jerusalén, el monte Moria, el monte Sión, el monte Olivo, eso, el único que tiene derecho a manejarlo con santidad en el futuro son los semitas. Entonces esta trilogía de maldad desea destruir, y por eso es que los musulmanes actualmente andan matando gente anti-islámica, porque el odio, el diablo, ¿verdad?, está metido en sus corazones. No se vayan a creer que todos los islámicos, que son como 1.500 millones actualmente en el mundo entero, que van todos los años en el Ramadán a orar, hay puros demonios, no se vayan a creer. Bien, habrán algunas personas que sí habrán creído, ¿verdad? Solamente, ¿quién sabe? Dios, bien. Pero esa gente odian a la raza judía y a los que apoyan a la raza judía en el mundo entero. Es por eso que ustedes vean que en Francia, Inglaterra, en los Estados Unidos, en todas partes hay los islamitas matando a los judíos, descendientes de judíos, y a los que apoyan a los judíos en todas partes del mundo. Esa es venganza de odio de corazón. Eso es satánico, bien. Y eso es lo que vamos a ver cuando Satanás llegue con esa rabia al mundo porque los destituyeron de allá. Bien, no barrían el infierno, fuera de aquí esos demonios. Se unieron aquí, ¿a quién vamos a sabotear? A los desobedientes, a los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Son los que van a prevalecer en los 3 años y medio formando un batallón, un ejército de gente mala, persiguiendo a aquellos que no le obedezcan a Satanás y que se deben poner ¿a qué? El 666, ¿entiendes? Pero entre ellos siempre habrá otro polo que se le opondrá, que lo vemos en la Escritura. No todo el mundo va a decir a la bestia, amén. No todo, ¿verdad? Ismael no se salvó, ¿verdad? Ismael, bueno, si él confió en la ley de Dios, se salvaría, pero Ismael y los ismaelitas se entregaron a la guerra, a la matazón y a la usurpación, ¿entiendes? Ahora eso quien lo determina es Dios, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿entiendes? Yo no puedo decir que los descendientes de Saúl, Ismael, ¿entiendes? Los descendientes del sacerdote Odón, ¿entiendes? Odón, ¿entiendes? Fueron salvos. Eso quien lo va a saber es viene, porque Dios llama, vengan a mí todos los que están. Ese llamado es para todo el mundo. El que haya oído ese mensaje ahora en la época de la gracia es salvo. Ya no habrá más, solamente para la nación de Israel. Y esto que vemos aquí en este capítulo 7, entonces la bestia va a perseguir por todos los 4 puntos cardinales a aquellos que son judíos, ¿verdad?, que oyeron, que permitieron que el evangelio del reino se predicara, y que fíjate que ellos primero, ¿a quién matan? En los 3 años y medio de predicación, en primer lugar, ¿a quién matan? A Elías y a Moisés, porque Moisés y Elías, según las Escrituras, Dios los tiene que congelados. Yo uso esta palabra porque Dios se lo llevó. Se sabe que la tumba de Moisés está en Monte Nebo, en Monte Pisgah, ya está congelado. Y Elías, Dios lo tiene en un lugar, ¿entiendes? Hasta que Dios lo despierte, ¿verdad? Ahí sí se viene entonces a aplicar lo que se llama la inteligencia artificial. Porque bueno, entonces para Dios todo es posible. Fíjense ustedes que actualmente la gente cree que sí, que la tecnología está creciendo, ¿no? El conocimiento del hombre se está engrandeciendo, y nosotros aquí en Venezuela estamos cortos, pero el mundo entero está lleno ¿de qué? De un conocimiento extraordinario. Dios lo va a permitir. Ahora bien, el hombre va a llegar a perfeccionar robots, aviones, todo automáticamente, pero sobre todo el hombre robótico. ¿Pero qué le falta al hombre robótico? El espíritu, ¿entiendes? Podrá combatir todo, hacer lo que el hombre quiera, pero si no tiene alma y espíritu, entonces, ¿quién es el que lo va a dominar esos robots? ¿Quién da?
Los demonios, hermanos, ya lo vimos en el capítulo 11, ¿verdad? Dice que se escaparon millones de demonios del infierno. ¿Y eran invisibles o visibles? Invisibles. ¿Y dónde vinieron a pernotar, a hacerse visibles? En langosta, ¿verdad? Tomaron, entonces aumentaron las langostas. Entonces las langostas eran para mortificar y mortificar y morder a los hombres por 5 meses el año civil de los hebreos. Entonces, mira, todo eso que está en la Escritura, llenémonos de ideas para siempre darle gracias a Dios que ha tenido tanta misericordia. Y esto que vemos aquí, hermano, el diablo va a perseguir a través del emperador mundial, del hombre de pecado y del sacerdote falso, que va a aglutinar todas las falsas religiones, predicaciones del mundo entero. Y aquel que no tenga la marca de la bestia y aquel que no le obedezca al diablo y a sus seguidores, ¿verdad? Entonces dice que ¿qué? Los matará. Más adelante veremos cómo los perseguirá. Así como lo primero que quita del medio es la predicación de Elías y Moisés. Si alguien no entiende mucho eso de Elías y Moisés, se lo puede explicar más adelante, si no lo entendieron. Pero ¿qué pasa? Que ellos entonces serán los primeros que van a morir. Pero entonces el evangelio caló y se le lubricó al pueblo de Israel disperso en el mundo entero y nacionalmente allí en esos 422 kilómetros cuadrados que tiene actualmente Israel, ¿verdad? Las 12 tribus que están dispersas y están divididas, y las 2 naciones ahorita no hay en armonía. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer el Señor en la gran tribulación, ¿sí? Cuando Él va a unificar las 12 tribus, ya no habrá un solo Israel, sino uno solo, bien, actualmente. Pues son 2 naciones que existen actualmente. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la bestia se dé cuenta, predicando el evangelio, predicándonos ¿cuál es su prédica? ¿Cuál es su prédica? Que Él es el Todopoderoso en ese momento en la tierra. Lo van a seguir, fíjense ustedes, hay una cosa. Los que hemos leído la historia comunista, en el año 1848, Carlos Marx y Enrico Engel, ¿no? Los 2 comunistas y de origen judío, nacieron en Austria, Alemania, y ellos proclamaron en el año 1848 la unión, la proclama comunista, ¿no? Porque la gente, las naciones Europa viejas y las que se estaban formando, estaban quebradas, estaban dispersas, estaban divididas, ¿bien? Estaban divididas, necesitaban alguna teoría, alguna prédica que los convenciera. Los comunistas, entonces, seguidores de Carlos Marx y Enrico Engel, ¿verdad? 2 de origen judío, fíjate, predicaron la proclama comunista: unión proletario, unión proletario, unión proletario. Y a los 5 años Europa estaba unida comunista, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le faltaba a ese proletariado o a ese proletario naciones, le faltaba la papa, le faltaba el agua, le faltaba calefacción, y todo por la guerrilla que habían que estaban desarrollando, y que Francia había dejado parte de Europa quebrada. Ahora fíjense ustedes, cuando uno ve esas proclamas en la historia del hombre, más o menos que no hace mucho, entonces lo mismo va a ser la fiesta, ¿verdad? Cuando él tenga, el diablo va a hacer esa proclama, ¿no? Con sus ¿quiénes? Sus seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, ¿son discípulos de quién? Del diablo. Y las 2 bestias van a hacer maravillas delante de ellos. Y la proclama es: únanse. Proclama unión, hermano, unión, hermano. Esa palabra, hermano, no va a morir nunca, hermano. Siempre prevalecerá. Unión, hermano, unión. El diablo a través, unión. Y todos aquellos que no tienen agua para tomar, porque lo vemos más adelante, que algunos ríos, algunos mares y todo se convertirán en ¿qué? Bueno, y todo el que se está muriendo de hambre,
oír esa voz, unión, únanse a mí, únanse a mí. Entonces, ¿qué necesitaba, jefecito? ¿Qué necesitaba? Bueno, tú tienes la marca, no, pasa allá al secretario que te ponga la marca y agarra un pedazo de pan duro y un poquito de agua y te vas ahí bien, hagan la cola. Eso va a suceder. Esto no es alteración ni no es idea mía, eso está en la Escritura. Eso va a suceder. Sucedió en esa proclama comunista en toda la Europa que alcanzó a la China y alcanzó la Rusia vieja, ¿me entiendes? Y hasta ahora ellos ostentan ¿qué? Eso, el comunismo. Quítale a aquel que tiene, quítaselo sin trabajar. Y mira, desvístelo porque tú haces falta. Y métete en la casa de él porque es un deber, ¿me entiendes? Es una idea falsa. Y el diablo les descomisará a todo el mundo lo que tiene para dárselo a sus seguidores. Por eso es que vemos el 666, lo obtendrán la mayoría de aquellos que siguen a Satanás. Pero siempre habrán los que se oponen al llamado a la proclama de la bestia, del diablo, a través del emperador mundial y del hombre de pecado que sale en Jerusalén, y del sacerdote que aglutina las religiones en el Vaticano. Una trilogía de maldad y de mentira. Bien, por eso es que es bueno predicarle a nuestros vecinos, mira, prepárate porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y no te vayas a creer que uno miente, aquí está en la Escritura, tú lo puedes leer y lo puedes verificar en la Escritura. Léelo, entonces, porque es un mandato de Dios. Que no habrá delante de Dios una persona que diga, ay, yo no oí, a mí no me llamaron, a mí no me avisaron. No, todo el mundo oirá el llamado de Dios, ¿entiendes? El llamado de Dios. ¿No quisiste? Bueno, no quisiste, te respeto tu libre albedrío. Bien. Entonces, ese es el 7 que vemos aquí, y el 8 que dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyo nombre no están en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Fíjate, ninguna persona que actualmente no se haya entendido con el Señor Jesucristo, joven o mayor, y que le pida al Señor, Señor, me arrepiento de mi pecado, ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida por misericordia. Y eso lo hace calladito allí, el Señor enseguida lo hace. Pero si la persona sigue en su desobediencia, ¿verdad? Su terquedad de no oír el llamado, ¿qué pasa? Dice Dios, todo aquel que pecare contra mí, aquel borraré yo de el libro de la vida. ¿Por qué esta expresión tan antigua? Aquel que pecare contra mí, a ese borraré yo del libro de la vida. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Han leído? Porque dice, a todo aquel que pecare contra mí, desde el principio lo dice Dios, a ese borraré yo del libro de la vida. Aquel que pecare contra mí. ¿Cuál es el pecado del hombre? Mateo capítulo 12. El que pecare contra... ¿Quién es que llama al pecador actualmente arrepentido? El Espíritu Santo, el único encargado de redarguir, de pecado, de justicia y de juicio al pecador, ¿verdad? Y aquel que oiga el llamado, bueno, quedamente, sin hacer ningunos escándalos, se arrepiente. Ven, Señor, a mí, como lo vimos en el templo de dos personas que fueron a orar al templo. Uno hablaba con muchas demostraciones de ostentaciones, pero otro dice que no habría, decía, sé propicio a mí, Señor pecador, sé propicio, Señor, a mí pecador. Así es como Dios quiere corazones arrepentidos. El Espíritu Santo, que Dios escudriña los corazones de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Arrepiéntate antes que venga el día malo, cuando diga, ay, me perdí, ya no hay sitio para mí. Entonces, claro, cuando la persona entonces oye esa voz, entonces Dios lo escribe. Ángel, escritor, escríbeme a fulano en el libro de la vida. Pero los que están por genealogía, Dios tiene una estadística de cada ser humano
Bueno, una cosa más simple, en el Sermón del Monte el Señor lo dijo en palabras infantiles, pero las entendemos. Cada pajarito que cae del árbol está contado. Cada cabello de nuestra cabeza. No, pero el pajarito, ¿verdad? Nosotros vamos por todas partes, esos pajaritos que los vemos y que los matan cualquier cosa, ¿verdad? Todos esos pajaritos chiquiticos están escritos en el libro de la historia de Dios, cuántos tipos de aves y cuántos se van a multiplicar, cuántos amuros existen en el mundo entero. Dios lleva una estadística. ¿Y para qué son los ángeles? No dice la palabra de Dios que los ángeles son administradores, veedores de la creación de Dios, y ellos llevan cuántos árboles grandes, cuántos medianos, cuántas gramas, cuántos peces, cuántos todo. Eso lo llevan en control, hermano. Eso está en la escritura, hermano. Eso no es invento. Entonces, cuando Dios dice, aquel que pecare contra mí no es digno, de que ya en la genealogía, mira, ya tú eres únicamente tizón de quién, para allá abajo, únicamente para el infierno. A ese borra Dios de su libro. Ya no hay, ¿qué es lo que se llama separación? Es lo que se llama la muerte segura. Separación de Dios y la muerte segura. Aquel que, bien, eso es lo que significa eso, aquel que pecare. Pero si la persona cree que Dios es muy bueno, claro que lo es, pero también Dios es muy justo, y es juicio, y es fuego consumidor. Si la persona no se arrepiente, bueno, está bien, no quisiste, yo te invité, viviste 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, yo te llamaba por todos lados, y no quisiste, bueno, te condenaste. ¿Entiendes? Bien. Entonces, eso es lo que significa: todo aquel que pecare contra mí, a ese borraré yo. Y por eso es que dice aquí, y le adoraron todos, como dice el 8, le adoraron todos aquellos, ¿verdad?, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso el Señor Jesucristo le hizo énfasis. Ya yo he repetido esto, pero lo repito por segunda vez. El Señor Jesucristo le hizo énfasis a los apóstoles. Mira, no se maravillen, porque Él sabía que dentro de esos 12 apóstoles y aquellos 70 discípulos habían personas que no se habían confesado directamente con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Él les dijo, mira, trabajad por el pan que a vida eterna permanece. Bien, trabajar, un trabajo, escudriñarse, examinarse. ¿Realmente soy yo de Cristo? ¿Realmente he aceptado a Cristo? ¿Realmente lo he reconocido como mi Dios y Salvador? Y en muchas cosas, eso es lo que es trabajar, meditar, ¿verdad? Porque Dios le ha dado a un hombre una mente amplia y con bastante conocimiento. Bien. Entonces, mientras el hombre tiene capacidad, debe de arrepentirse. Y cuando, lo repito por tercera vez, porque cuando uno está recién convertido, viene el tipo aquel, amigo de unos que están aquí, y entonces, ¿qué pasa? Mira, eso es mentira. Y le siembra dudas a uno, le siembra dudas, pero uno, a medida que va estudiando las escrituras, desde que creíste, bueno. Y Juan dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos salvos, hijos de Dios. Eso es la garantía que uno tiene cuando la persona está recién convertida. Ayúdale a leer la Escritura. Lee la Escritura. Y es así como uno se sabe que Dios le regala a uno la salvación gratuitamente. Y esto que vemos aquí, claro, lo que vamos a ver en la gran tribulación es todos aquellos que adorarán a la bestia, sus nombres no fueron nunca escritos, no porque Dios no quiso, sino porque ellos se fueron por el lado izquierdo, por el lado oculto, ¿entiendes? Por las tinieblas, ¿verdad? Entonces, bueno, te condenaste, ¿entiendes? ¿Cuántos aquí todavía no tienen el nombre escrito en el libro de la vida? Oye, todo, ay, Dios mío, gracias, porque todo el mundo aquí tiene el nombre escrito en el libro de la vida. ¿Será verdad eso? Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué dice el 9? Ajá. Si alguno tiene oído para oír, ¿cómo dice ahí en el Apocalipsis
capítulo 2, que se repite 7 veces. El que tiene oído para oír. ¿Y a quién se lo dice Dios en primer lugar? A las iglesias, ¿ves? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque en el núcleo de las iglesias es donde Dios aglutina, reúne, lleva los que, los creyentes, pero también, como le dije la semana pasada, en el trigo puro también hay cizaña. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y le dijo a los apóstoles, cuidado, no se metan con ese material. Eso está dado únicamente a quienes, a los ángeles, los únicos que cuando el Señor venga para hacer juicio y para clasificar quién es salvo y quién no es salvo, en el asunto, lo puso yo como ejemplo, era la costumbre antigua de clasificar a los fieles a los infieles. Y entonces le dice, los ángeles son los únicos que agarrarán la cizaña, por orden del Señor Jesucristo. Las cizañas son los incrédulos que quedarán entonces. Y ellos son los encargados, como lo vemos en el Apocalipsis, de recoger los malos y llevarlos a través de la muerte, ¿a dónde? Al infierno. Y del infierno al gran trono blanco, que es el juicio para los incrédulos, para los que nunca creyeron, los que nunca permitieron que su nombre fueran escritos en el libro de la vida. ¿Entiendes? Ahora, este texto que está aquí, el que tiene oído para oír, cuando el Señor Jesucristo llegó en su primera, ha llegado la hora, arrepentido y creer al Evangelio. Entonces dice que ya en el capítulo 4 al capítulo 5, el Señor Jesucristo empezó en Galilea, la región de los malandros, de la gente incrédula, de los asesinos. Allí estaba profetizado en Isaías que ahí empezaría el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio a las ovejas extraviadas, a los desposeídos, a los despatriados, a todos aquellos. Fueron los primeros a quien Dios le trajo ¿qué? El mensaje de salvación. Arrepentido y crea el Evangelio de la gracia, en ese momento predicado por el Señor Jesucristo. Y dice que bueno, creyeron. Dice allí el capítulo 4 que se convirtieron miles de enfermedades, endemoniados, de toda clase de peste que tenía aquella gente, ¿verdad? Despreciado por los hombres y por el imperio romano y por la nación de Israel. A eso los recogió el Señor llamándolos. Y la iglesia mayormente, y los creyentes, lo vemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, creció con esas personas que se arrepintieron en el primer año de predicación del Señor Jesucristo en Galilea, región de los gentiles, región de tinieblas, lo llama las Escrituras en el libro de Lucas. Y allí floreció el mensaje de la gracia. Allí el Evangelio fue predicado. Allí oyeron al Señor Jesucristo. Y allí escogió el Señor en esa región a los primeros 7 apóstoles. Los demás los recogió para acá. Pero los 7 apóstoles de los 12, el Señor los llamó allí. Entre ellos a María María Magdalena, porque Magdala quedaba en esas regiones de malandros, asesinos, contrabandistas, todo eso que habla la historia secular de la Galilea de la época del Señor Jesucristo. Allí el Señor Jesucristo empezó su predicación. Ahora, como vemos aquí, el que tiene oído para oír ya no es. ¿Por qué no le falta ese complemento? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso, la iglesia no está. ¿Y quién más? El Espíritu Santo no está, porque es el único el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y en este momento no tomen mal este texto, esta palabrita que es corta, ¿no? ¿Verdad? Si alguno tiene oído, oiga. ¿Entiendes? Ahora, como el Señor predicó el Evangelio y se arrepintieron, bueno, aquí el apóstol Juan, está haciendo una retrospectiva. ¿Cómo? Que le está previniendo a la iglesia inicial, a la iglesia primitiva, compuesta por ¿quiénes? Por judíos. La mayoría de los creyentes de la iglesia que Dios edificaré mi iglesia fueron de nacionalidad judía. Bien, los que estaban preparados, porque era orden del Padre y del Hijo predicar primero
a los despatriados, a los desposeídos, a los sufridos, a los pobres en espíritu. Y a ellos le predicó en primer lugar el Señor Jesucristo en Galilea. Y ahí se convirtieron miles y miles y miles. Pero lo maravilloso de ese capítulo 4 al final es que dice que había de toda clase de endemoniados, de toda clase de enfermedades. Y el Señor a todos los que, a los primeros les limpió el alma. Y segundo lugar, les limpió el cuerpo, ¿verdad? Librándolos de demonios. Entre ellas vemos a la Magdalena. La Magdalena además que limpió su alma a los pies del Señor Jesucristo, que más le sacó 7 demonios, ¿verdad? Y fíjate, tan agradecida que nunca abandonó al Señor hasta que el Señor resucitó, ¿entiendes? Y esa señora fue una tremenda predicadora a las mujeres. ¿Quién sabe cuántos premios se habrá ganado la Magdalena allá en esas predicaciones que ella hacía a las jóvenes, a las mujeres, porque le predicaba de mujer a mujer? Y ella está entre las 44 mujeres varonas, mujeres fieles que le sirvieron a Dios en las Escrituras. Bien, de las 44 mujeres. Bien. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que cuando vemos esta palabra aquí, el que tiene oído para oír, y cuando Juan hace énfasis sobre eso, muchos se avisparon. Oye, pero mira, tenemos que avisparnos, mira, nos están llamando como iglesia, tenemos que prestar atención a esto que Juan nos está diciendo en este libro. Mira, prestemos atención, ¿viene? Prestemos atención y digámosle a los demás, pongámonos en órbita, ¿entiendes? Sigamos la pisada del Maestro y prediquémosles a nuestros hermanos, los judíos, que Cristo es el verdadero Cordero. Y así lo hicieron, hermano, pero siempre ha habido rivalidad entre ellos. Así que este texto tan corto, que tiene tanto, con el tiempo se nos va aquí corriendo, como siempre, el que dice aquí, ¿no? Si alguno tiene oído. Ahora, aquí lleva el 10. Este 10, hermano, tiene bastante material para nosotros actualmente, para la nación de Israel y para los 144,000. Eso es un trípode de 3 pilares que nosotros no lo podemos así ligeramente dilucidar o expurgar, porque lo voy a hacer muy rápido. Entonces vamos a dejarlo, este versículo 10, si el Señor lo permite, para hablarlo y expurgarlo o presentarlo bien el próximo domingo, si el Señor lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Bien, que Dios bendiga su palabra. Amén.